Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a dar presentación al segundo paso de la sanación en 3 pasos, que es la comprensión emocional y la liberación de las emociones. Esto es clave, ya que si bien el primer paso nos permite abrir la puerta, porque la toma de conciencia es la llave que abre la puerta para que podamos adentrarnos a nosotros, el segundo paso es el que nos permite poder conectar con estas emociones que nosotros llevamos dentro y que son las que bloquean la posibilidad de que podamos conectar con la vida de forma profunda. Y es por ese motivo que he escogido este lugar, en esta naturaleza en la cual estoy, donde hay árboles probablemente de hasta cientos o miles de años de antigüedad, para que a través de la fuerza de la naturaleza pueda expresar este segundo paso que considero que es clave, ya que a través de este paso es cuando nosotros abrimos el corazón y nos podemos adentrar a podernos liberar de esas emociones que nos llevan bloqueados en algunos casos por décadas y hasta por generaciones, ¿sí? Cuando hablo de generaciones me refiero a estas emociones que nosotros vemos que se repiten en nuestros abuelos, en nuestros padres, y terminamos nosotros encontrándonos repitiendo esas vidas y diciendo: yo no sé por qué repito la vida de mi madre o de mi padre si no quiero hacerlo. Y es porque justamente las emociones que no han sido sanadas por ellos, nosotros tenemos la obligación de sanarlas. Y si no las sanamos, las terminaremos heredando a nuestros hijos. Es por eso que es tan importante comprender este segundo paso, que si bien lo vemos de forma profunda en la formación de la sanación en 3 pasos, aquí voy a dar un adelanto bastante interesante para que puedas comprenderlo. Las emociones tienen un mayor peso que nuestros pensamientos. Es de ahí el motivo de por qué nosotros a veces ponemos objetivos, metas, podemos ponernos un propósito en la vida y lo van a ver siempre cuando termina un año, que uno dice: el año que viene prometo hacer tal cosa. Y hay un deseo, y hay una promesa, y hay un pensamiento que aparece en nosotros que queremos concretar para sentirnos mejor. Pero resulta que luego en la práctica aparecen las emociones densas que nosotros llevamos y prácticamente boicotean la posibilidad de que nos podamos transformar de esa vida en la cual nosotros estamos y que no nos gusta. Es por eso es que el motivo, y acá lo clave y lo puntual, es que podamos comprender las emociones. Y para eso vamos a adentrarnos un poco a cómo el hombre moderno, que es inconsciente de muchas de las actividades y de muchas de las formas en las cuales él se encuentra viviendo, elige experimentar la vida, ¿sí? El hombre moderno ha elegido como una forma de conectarse con la vida, que es a través de la alegría en la mayoría, ¿sí? Y esto existe mucho hasta en el mundo espiritual, entre comillas, donde todo el tiempo se está ponderando la idea de hay que estar alegre, hay que estar feliz, siempre en un estado de bienestar. Pero este estado de bienestar y de felicidad deja de lado emociones básicas que nosotros tenemos como seres humanos. Voy a tocar solo 4 emociones básicas que me parecen claves que nosotros podamos comprender. Sé que si estás mirando mi contenido es porque estás buscando una transformación profunda en tu vida. Para eso quiero invitarte tanto a las sesiones que se están dando de la sanación en 3 pasos, el proceso de acompañamiento de 3 meses donde profundizamos ahí en cada área de tu vida, liberando toda la presión emocional, como también a la formación en la sanación en 3 pasos. Este acompañamiento en el cual vas a poder formarte en esta experiencia para aplicarla en tu vida, en tus familiares, como también para poder compartírsela a otras personas y hacer de ella un ingreso económico. Entonces, si estás interesado en algunas de estas áreas, quiero invitarte a que puedas conectarte acá. En el primer comentario vas a ver toda la información, así puedes transformar tu vida a partir de este momento. Bien, vamos a profundizar en estas 4 emociones básicas como para que podamos comprender cuál es el estado de conciencia del ser humano actual. Hay más y las vemos en profundidad en la formación y en los acompañamientos, pero quiero que puedas comprender dónde está parado el ser humano actual. Las emociones básicas, vamos a tomar estas 4 que serían la tristeza, la alegría, la rabia o el miedo. Ustedes cuando escuchan estas emociones se van a dar cuenta que en algunos casos uno inhibe o no quiere sentir algunas de estas emociones.
Por ejemplo, en algunas personas sucede que no se quiere sentir la tristeza, o cuando alguien siente tristeza, uno va rápidamente a sacarlo de ahí porque está considerando que sentir tristeza es algo malo, cuando realmente la tristeza nos lleva a comprender un aspecto del ser humano, toda una experiencia profunda que nos brinda la tristeza para poder comprender la vida, que si nosotros no nos permitimos adentrarnos a ella, no vamos a poder expandirnos como seres humanos. Entonces la mayoría de las personas, por ejemplo, elige vivir solo a través de la alegría. Esto es como que la sociedad ve bien solo que nosotros estemos alegres, pero cuando uno elige estar todo el tiempo alegre, hay que comprender que está rechazando estas otras emociones básicas. Entonces cuando aparece el miedo, yo no voy a querer sentir miedo. Entonces voy a ver el miedo como un enemigo del cual yo tengo que escapar. Entonces nunca voy a poder transitar estados más profundos de conciencia o para poder sanarme o para poder cerrar ciclos que son necesarios que yo pueda acercarme a sentir ese miedo y comprender que el miedo forma parte de la experiencia humana. Lo mismo va a aparecer si yo, por ejemplo, tengo algún juicio con respecto hacia la rabia o el enojo. Cuando la vida quiera manifestar a través de mí para poder cerrar un ciclo a través del enojo o de la rabia, yo voy a reprimirlo porque voy a verlo como que está mal. Y acá aparecen figuras como yo vi que mi padre maltrataba a mi madre o lo vi en mi abuela, gente que se enojaba mucho. Entonces yo no me permito el enojo. No me permito quizás un momento de rabia en un momento puntual. Y es justo lo que yo estoy necesitando para poder cerrar un ciclo quizás con una pareja o irme de un trabajo en el cual no me siento cómodo. Permitirme que esa rabia se exprese a través de mí. Y acá no estamos hablando de faltar el respeto a nadie, ni de pegarle a nadie, ni nada de estas cosas que a veces aparecen cuando uno habla de la rabia, sino habla de ese movimiento interno que a mí me permite decir punto final a esta situación, y que si muchas personas lo comprendieran y se lo permitieran sanar, se darían cuenta que realmente su vida puede ser transformada cuando se permiten esta emoción. Entonces, cuando nosotros comprendemos que el miedo, la tristeza y, por ejemplo, la rabia forman parte del espectro de las emociones y que a través de estas emociones es como nosotros nos afirmamos en la vida y tenemos mucho más poder y más fuerza para poder tomar decisiones, poder experimentar la vida de una manera más amplia, es cuando vamos a integrar estas emociones en nosotros y vamos a comprender que ellas no nos quieren lastimar, como a veces la sociedad o nuestros padres nos han dicho en algunos casos cuando nos enojamos y decían, no te enojes porque eso está mal. ¿Sí? O no te sientas triste, sal de ahí porque la tristeza es mala. Entonces, ¿qué pasa? La tristeza no nos permite a nosotros adentrarnos a estados que son necesarios entrar para poder sanarnos. Entonces, muchos traumas en los cuales el ser humano actual vive son porque no se han permitido sentir algunas emociones que son necesarias que sintamos porque forman parte de la experiencia humana. Cuando digo que forman parte de la experiencia humana es que no se pueden negar, no se pueden evadir, no se pueden controlar como a nosotros nos han enseñado, ni siquiera gestionar. Solo se necesitan experimentar. Cuando nosotros experimentamos estas emociones es cuando transformamos nuestra vida. Entonces, en este segundo paso, que es adentrarnos a esas heridas, es abrir el corazón, es cuando nosotros podemos adentrarnos a estas emociones y poder liberar toda esa presión emocional que está en nuestras células y que nos está haciendo vivir esa vida que no queremos vivir. Justamente nosotros repetimos la vida de nuestros padres, de nuestros ancestros, porque hay emociones que no se están permitiendo experimentar. Hay duelos no resueltos, hay muchos cierres de ciclos que no se permitieron, hay mucho dolor acumulado en nosotros, hay mucho sufrimiento que no se ha podido sufrir, o sea, no ha podido salir de nuestro cuerpo. En muchos casos me pasa cuando abordo sesiones de diferentes personas que, por ejemplo, no ha habido un buen cierre de ciclo con respecto a una expareja, a la muerte de un familiar, a una situación con su hijo. Hay muchas heridas emocionales que no han sido resueltas. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, es cuando podemos adentrarnos a esta parte inconsciente, que es la que maneja nuestra vida. Y como te dije al principio, uno puede decir, sí, a mí me gustaría verme diferente, pero es que todo este dolor inconsciente
que está en nosotros y que está en nuestras células no nos permite evolucionar, no nos permite tomar nuevas decisiones. ¿Sí? Entonces nos quedamos bloqueados ahí. En algunos casos nos bloqueamos en la rabia, en otros casos en la tristeza, otros casos incluso el bloqueo de estar siempre alegre para evadir otras emociones generan que nosotros nos estanquemos en la vida. Entonces nos estancamos con nuestras relaciones de pareja, nos estancamos con nuestro trabajo, nos estancamos con nuestra familia, nos estancamos con nosotros mismos de poder vivir de forma abundante. Todo esto, como sabes, lo abordamos en una profundidad mayor en lo que es la formación. Por eso es que justamente quiero invitarte de paso a que puedas formarte, a que puedas probar un acompañamiento, para que te puedas dar cuenta cómo todas estas heridas emocionales que nosotros traemos de nuestra infancia, de estos hechos dolorosos, pueden ser transformadas a través de este segundo paso de la sanación en 3 pasos. Cuando nosotros comprendemos las emociones y cuando nosotros las podemos liberar, ¿sí? Comprender el estado emocional en el cual nosotros estamos y luego el movimiento de liberar las emociones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que son memorias que están en la memoria celular, cuando se pueden expresar es cuando nosotros nos alivianamos y por ende podemos transformar nuestra vida. Es por eso que es clave el segundo paso. El primer paso es la toma de conciencia, es la llave que abre la puerta. El segundo paso es donde nosotros abrimos el corazón para poder expresar esas emociones que no han podido ser expresadas. En muchos casos a mí me han dicho consultantes, mira, yo quiero seguir tomando una que otra sesión con vos cada tanto, porque sos la persona con la cual yo puedo expresar diferentes dolores o cosas que no he expresado ni siquiera ni con mi marido, ni con mis hijos, ni con amigos. Entonces yo cuando entro a la sesión, yo me permito expresar todo ese dolor que realmente me genera un punto de bienestar y de conciencia que no encuentro en otro lugar. Y es por eso es que justamente están creados estos espacios, para que puedas adentrarte a tocar esas emociones, a poder sanarlas, a poder comprenderlas. Entonces, este movimiento es un movimiento que va mucho al inconsciente. Entonces nosotros en la formación lo vemos con ejercicios, ahí nos adentramos, hablamos en profundidad en cada detalle, vemos cómo cada emoción afecta en las relaciones, en nuestro trabajo, cómo nos condiciona para poder generar incluso una estabilidad económica, cómo nos afecta cuando nos trabajamos con nuestra familia, con nuestros hijos, cómo a las creencias que nosotros tenemos condicionan literalmente las emociones, y las emociones obviamente no nos permiten evolucionar. Entonces, el ser humano emocionalmente se encuentra prácticamente en un estado niño. Y esto está comprobado científicamente de que como el ser humano en la actualidad tiene un estado emocional que no pasa a los 13 o 14 años. Y esto es algo muy interesante de observar, porque una persona puede tener 40, 50 años, puede ser un profesional, puede haber generado dinero, tener una familia, tener su casa, pero emocionalmente sigue siendo un niño. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque quizás tiene que tener un diálogo con su mujer, alguna situación con su pareja, y le da miedo expresarlo. O llega un momento que viene una emoción de tristeza y no quiere llorar, y se traba y se bloquea y hasta se enoja por no sentir esa emoción. O de repente aparece el miedo en X situación y no lo quiere afrontar. Y eso habla de que ese ser humano es un niño emocionalmente, aunque pueda haber conquistado el hecho de tener una empresa, de poder tener su familia, de tener un título universitario. Emocionalmente sigue siendo un niño. Entonces, cuando nosotros comprendemos todo esto es cuando nos podemos empezar a liberar, cuando podemos abrir nuestro corazón para que empiecen a salir todas esas emociones, y por ende el hecho de expresar las emociones te va a alinear con el sentido de la vida. Vas a darte cuenta cómo después de sentir una emoción entra un estado de relajación muy profunda, que por ejemplo es el estado en el que yo ahora estoy, ¿sí? Entra en un estado de relajación que permite una apertura mental para poder tomar diferentes decisiones, que son decisiones que se toman más del corazón, de un estado mucho más profundo, y que no están justamente atravesadas por el miedo, por la preocupación, por la ansiedad, por la rabia, sino que están en un estado más profundo, que es el estado de conciencia, que nos permite a nosotros
encontrarnos con la vida de una manera mucho más estable, que es lo que el ser humano actual necesita. Por eso está en mucha ansiedad, está en un estado de preocupación continua, de dolor, de drama, de crítica y demás, porque lo que le falta es estabilidad. Y la estabilidad solo se logra cuando yo comprendo cómo funcionan las emociones, aprendo a expresarlas y también cómo libero de mí las heridas emocionales que han hecho que yo cree una vida de la cual yo no me siento bien. Entonces, todo este movimiento que lo vemos de forma muy profunda, cada emoción, vamos tocando las más puntuales, cómo afectan las relaciones, es lo que vemos en este segundo paso que quiero invitarte a que puedas cuestionarte. ¿En qué emoción vos, por ejemplo, te encuentras trabado ahora? Puedes que estés trabado en la rabia y seas una persona que te enoja fácilmente, que cualquier situación te frustra y te enojas y te trabas ahí. Y eso ha trabado toda tu vida. O sea, me refiero a tu trabajo, tu pareja, la relación con tus hijos. Y sos una persona que hasta probablemente terminas quedándote sola porque la rabia te ha bloqueado. O sos, por ejemplo, una persona que quiere estar siempre alegre porque está evadiendo las otras emociones y por ende esa idea de estar todo el tiempo alegre hace que te dejes para el último, que siempre estés priorizando a los demás, que te calles las cosas, que te tragues cosas, que obviamente generan diferentes malestares físicos, porque las emociones, cuando no se expresan, cuando no se viven, generan enfermedad en nuestro cuerpo. Y esto está científicamente comprobado, que si vos te quieres sanar de cualquier enfermedad en la que te encuentres, necesitas atender las emociones que se han vivido para poder justamente sanarte. Ya está científicamente comprobado que prácticamente hasta más del 97% de las enfermedades son psicosomáticas. Entonces ya no hay duda, ya no hay un tema de decir, no, eso no es así, no estoy de acuerdo, sino que todo lo contrario. Por si eres una persona científica, déjame decirte que ya está más que claro que siempre que hay una enfermedad es necesario ver qué emociones, ¿sí?, hay detrás de esos síntomas. Entonces, en este segundo paso vamos a ese lugar. Vamos también a sanar nuestro cuerpo físico. A través de comprender y de sentir esas emociones es como el ser humano se empieza a sanar. Y de esto hay muchísimos testimonios que tengo de personas que han venido a sanar su vida, tenían un síntoma de cualquier tipo, una enfermedad, incluso que le habían dicho que era crónica y demás, y cómo al atender sus emociones empezaban a sanar. Y era extraordinario porque se sorprendían, porque rompían esa creencia que tenían de, yo pensé que esto solo se sanaba de tal forma, y a mí me habían dicho que de esa forma no se podía sanar. Sobre todo la medicina tradicional, que no es que estoy en contra de ella, es muy necesaria, pero realmente cuando nosotros nos adentramos a las emociones comprendemos todo un espectro muy profundo de por qué hemos llegado al lugar donde hemos llegado. Entonces, a través de las emociones podemos buscar la raíz emocional de las situaciones en las cuales nosotros nos encontramos. Entonces, esto es lo que quiero que comprendas en este segundo paso. Todo lo que hay detrás y todo lo que puedes sanar en tu vida, cómo puedes estabilizarte, cómo puedes vivir en una coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. Ya que para poder sentir la vida, que es lo que genera bienestar, y fíjate cómo mi rostro cambia cuando hablo de esto, porque cuando uno aprende a sentir la vida, es cuando empiezas a experimentar un bienestar que no te puede dar el pensamiento. Porque ya empiezas a sentir, estás conectado con lo que realmente está sucediendo en este momento presente. Y ahí se cumple lo que hablan los gurúes, lo que hablan estas personas de hace miles de años atrás, que en algunos casos se trataban como que no era así, pero ya se ha confirmado que tiene que ver con el sentir. Cuando yo siento la vida, por ejemplo, en este momento que estoy grabando este contenido, yo estoy sintiendo la vida, estoy sintiendo el ambiente que hay en este lugar. Es cuando realmente yo me transformo y dejo de estar tanto en el pensamiento, donde ahí aparece la ansiedad, la preocupación, el miedo constante, que no puedo avanzar, que no sé cómo voy a hacer. Todo esto nace de aquí. Cuando yo aprendo a sentir las emociones,
y no solo la alegría, sino la tristeza, a caminar cuando es necesario afrontar un miedo, conecto con ese miedo y me doy cuenta que no me bloqueo ahí. Cuando viene la rabia, la puedo atravesar también. Cuando permito que todas esas emociones transiten a través de mí, es cuando yo me planto con mucha fuerza, con mucho poder en la vida, y la vida me acompaña con mayor fuerza, ¿sí? Esto es igual que si, por ejemplo, a mí me tocara vivir con estos 4 dedos, con estas 4 emociones, y yo elijo vivir solo a través de la rabia y vivo enojado, ¿sí? O, por ejemplo, solo vivo a través de la alegría y quiero vivir solo desde este lugar. Estoy perdiendo la fuerza que me dan estos otros 3 dedos. Entonces yo lo que necesito comprender es que nosotros necesitamos experimentar todas las emociones, ya que eso es lo que nos da poder y fuerza para poder salir de cualquier situación, para poder sanar cualquier trauma, cualquier herida emocional. Y hay mucho trauma, hay mucha herida emocional que está en el ser humano porque no se ha permitido sentir estas emociones y porque las ven como malas, como negativas, como no, eso está mal, hay que rechazarlo. Entonces estás rechazando con esa decisión también la posibilidad de poder sanar tu vida y es por eso que no te sanas. Entonces todo esto lo vemos en el segundo paso de la sanación en 3 pasos. Quiero invitarte a que puedas seguir en orden esta playlist. Ya hablamos de la toma de conciencia, ahora hemos hablado de la toma, ahora hemos hablado de lo que sería la comprensión de las emociones y la liberación emocional. Y luego quiero invitarte a que puedas ir a ver después de este contenido el tercer paso, ¿sí? Que es accionar en el sentido de la vida. Ahí te vas a dar cuenta por qué es necesario, luego de comprender las emociones y de liberarlas, por qué la vida nos pide este tercer movimiento, esta decisión que nosotros tenemos que tomar, ¿sí? Entonces te invito a que puedas ver todo el contenido. Si has empezado por anda primero a la toma de conciencia para que puedas seguir este orden, ya que estos 3 pasos van en un orden. El primero es la toma de conciencia, luego la comprensión de las emociones y la liberación de ellas, y luego vamos a accionar en el sentido que la vida nos pide. Cuando nosotros generamos este movimiento, se genera la sanación del ser humano, tanto física, emocional, mental, en sus relaciones, en la economía y demás. ¿Por qué? Porque se ha alineado con el sentido y por ende este ser humano tiene la fuerza de la vida para poder evolucionar y trascender cualquier tipo de conflicto en el cual se encuentra. Entonces, van a venir probablemente uno que otra incomodidad en nuestra vida, pero vamos a tener la capacidad y la fuerza para poder atravesarlo. Y esto se da cuando nosotros aplicamos el primer paso, el segundo y este tercer paso que te invito a ver en el próximo contenido. Te mando un abrazo y nos vemos ahí.